Es muy bonito cantar y adorar al Señor. Pero cuando somos transformados no es tan fácil. Es más bien un poco duro adorar al Señor en medio de la transformación, ¿cierto? Pero bueno, vamos a entender cuál es la transformación de Dios. El tema de hoy, el carácter transformador de Dios. El carácter transformador de Dios. Ahí tienen el título. El carácter transformador de Dios. Las bendiciones dadas en el último respiro de vida en el Medio Oriente tenía fuerza de ley significativas y de gran importancia. En la palabra encontramos a alguien que sabe muy bien de este significado. La persona que voy a citar es una persona que sabe bien lo que significaba la bendición de un monarca. Y esta persona es Jacob. Vamos a hablar de Jacob. Jacob viene del hebreo, que significa agarrar el talón o suplantar, ¿sí? A través de sus experiencias, a través de las experiencias de Jacob, podemos aprender lecciones valiosas sobre la importancia de confiar en Dios, incluso en medio de las dificultades y los desafíos, y cómo Dios usa cada una de ellas para transformar nuestro carácter, ¿sí? Vamos a ver algunas evidencias del carácter de Jacob. Punto número uno. Génesis 25, 24 y 26. Esta es la primera evidencia del carácter de Jacob. Jacob agarra el talón de su hermano Esaú. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo, como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años y cuando ella los dio a luz. Bueno, aquí que vemos de Jacob, si tú te pones a pensar y a ver lo que hemos acabado de leer, ¿qué piensas de Jacob? Madre mía, la que le espera a la mamá. ¿Sí o no? No ha nacido y ya está dando problemas. Dios mío, no ha nacido y ya le había agarrado el pie a su hermano. Yo digo, Dios mío bendito, pero ¿qué va a pasar aquí? ¿Con qué me voy a enfrentar? Segunda evidencia del carácter de Jacob. Génesis 25, 29 al 34. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo a Esaú del campo cansado, el pobre, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer ese guiso rojo, pues estoy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. ¡Qué listo! ¡Qué listo! Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió Jacob su primogenitura. ¿Qué vemos aquí de Jacob? Es un aprovechado, un oportunista y un listo. Vamos, que Jacob lo tiene todo. Segunda evidencia de Jacob, del carácter de Jacob. Vámonos para la tercera evidencia del carácter de Jacob. Génesis 27, 18 al 27. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, soy yo, Esaú.
tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él le respondió, porque Jehová, tu Dios, hizo que la encontrase delante de mí. Mentiroso. Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y le dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, soy yo. Mentira otra vez. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Pobre Isaac. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. ¡Qué bendición! Sírvate pueblos y naciones, se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. ¿Qué hemos visto aquí de la tercera evidencia de carácter de Jacob? Engañador. Engaña, es un engañador, un estafador. Recordemos que esto lo propició también la madre, porque la madre fue la que lo incitó a que hiciera esto delante de Isaac. Si le puso las vestiduras de Esaú, y por eso cuando lo olió, le olió a su otro hijo. ¿Pero culpable la madre o culpable Jacob? Los dos, pero yo soy responsable de mis actos. Yo soy responsable de que si me dejo influir o no de otra persona. Vamos al tema. Primero, las circunstancias que Dios permite que vivamos es para moldear nuestro carácter. Y Dios siempre nos habla a través de las circunstancias para que tengamos discernimiento y para que podamos saber lo que Dios pretende con nosotros en medio de esa transformación de nuestro carácter. Las circunstancias que Dios permite que vivamos es para moldear nuestro carácter. Dios tiene bendiciones y promesas para cada uno de nosotros, pero no nos las va a dar hasta que nuestro carácter sea transformado. Todo lo que hacemos indigno, pecaminoso y lo que no esté bajo la voluntad de Dios debe de ser moldeado, ¿sí? Y transformado por Dios. Dios permite que por medio de nuestra propia insensatez recojamos muchas veces lo que sembramos. Lo que sembramos, eso mismo vamos a cosechar. Y es lo que le pasó a Jacob. Fue un engañador, un mentiroso, un estafador, y lo mismo le hicieron a él. Y Dios lo permitió. ¿Para qué? Para que él en su propia carne pudiera vivirlo, entender qué es, cómo se siente una persona cuando es engañada, cómo se siente una persona cuando es estafada, cómo se siente una persona cuando le mienten. Y así empezó Dios a transformar a Jacob, ¿sí? Lo mismo le pasó a Jacob. Génesis 29, 16, 30. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran
delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo, le dijo a Jacob. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Dámela, que ya me pertenece. Entonces Labán, junto a todos los varones, tramó algo de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que la noche tomó a Lea, Labán tomó a Lea, su hija, y se la entregó y él se llegó a ella. En esa época, ¿sí?, las mujeres cuando se casaban les ponían un velo. Entonces, ¿qué hizo el listo de Labán? Cogió a la hija mayor, cogió a su hija mayor y se la dio a Jacob, haciéndole creer que era Raquel. Entonces Jacob se acostó con una mujer que creía que era Raquel. Y dio Labán su sierva Zilpa, su hija Lea, por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? Pobre, ¿no te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Descarado. Tú también has engañado, toma la medicina. Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. ¿Qué pues le pasó a Jacob? Lo mismo que él hizo con su padre y con su hermano, lo mismo le pasó aquí. ¿Y por qué Dios está permitiendo esto en Jacob? Para poder transformar y moldear su carácter. ¿Sí? Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros aquí hemos ofendido, hemos maltratado, hemos maldecido, hemos mentido, hemos hecho muchas iniquidades aquí antes de conocer a Dios. ¿Sí? Pero conocemos al Señor, aceptamos al Señor, hacemos voto con Dios y creemos que está ya todo arreglado. Ya viene la bendición. Pues no viene la bendición, viene la transformación para que tú puedas aprovechar y recibir esa bendición. Entonces, cuando ya estamos aquí en la transformación, nosotros debemos de entender que Dios tiene un propósito con nosotros, ¿sí? Jacob vivió el mismo engaño que él hizo. Lo mismo lo vivió él. Punto número B. Es necesario que nos analicemos y nos estudiemos nosotros mismos para identificar en lo que estamos fallando. Si yo estoy viviendo este proceso, me están pasando cosas y circunstancias, porque es lo que yo he sembrado aquí. Si yo quiero salir rápido de este proceso y con la bendición de Dios, tengo que pararme y analizar, como hace el de la imagen. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo allá que estoy recibiendo esto? Pero ¿qué pasa? Que hay muchos que está viviendo el proceso y miras para afuera,
pero la culpa fue de esto, ¿por qué me dijo eso? ¿Por qué me hizo esto? ¿Y por qué mi mamá me dijo? Fue por ti, mamá, porque si tú no me hubieses dicho que me hubieses puesto ese abrigo de piel y que fueran de mi padre, sí. A la mujer, si tú no me hubieses incitado a esto, lo otro, yo no hubiese hecho esto. Si tú ahí en ese proceso no entiendes que tienes que mirar es para adentro y no para afuera, tu proceso se va a prolongar. Se va a prolongar hasta que Dios determine cuándo estás listo. Y vamos a ver cuándo se ve que estamos listos. En cualquier momento de nuestra vida hemos ocasionado dolor, desilusión y hemos defraudado, ya sea con lo que hacemos, con nuestros actos, como engañar, usurpar, maldecir, maltratar, herir verbalmente o con nuestras actitudes. Jacob hizo muchas de estas cosas, pero Dios estaba dispuesto a moldearlo para que él se diese cuenta de los errores que había cometido y poder estar preparado para la bendición que él iba a hacer para la nación. Mis amados, tú puedes ser muy escogido. Puedes tener un llamado muy grande. Pero el Señor no va a hacer que tú te saltes el proceso. Yo lo siento mucho, pero no es así como funciona. El Señor permite y quiere que tú vivas ese proceso en carne viva. Carne viva. Y si en ese proceso tú te estás arrastrando, estás llorando, estás humillado, te duele el corazón, vas bien. Vas bien. Si estás llorando con la gota amarga, ¿sí o no? Es porque vas bien encaminado. Pero si tú estás en un proceso y antes estás así como, a mí no me duele nada. A mí no me pasa nada. Eso son casualidades de la vida. ¿Qué va? Y no quieres enterarte de que lo que hiciste debe de ser transformado para que tú seas una nueva criatura ahora. Y es lo que pretende Dios. Dios no hace eso para desecharnos. Al contrario, nos va a bendecir porque vamos a tener gozo, vamos a tener paz, vamos a conocer del verdadero amor de Dios. Entonces es necesario el proceso. Es necesario el proceso. Génesis 31 del 1 al 9. Y Jacob todavía no se ha enterado. Aunque Jacob tuvo una revelación con Dios en cuanto salió de su parentela, ¿sí? Se acostó y en una piedra tuvo una visión de Dios. Vio una escalera que subían y bajaban ángeles, ¿cierto? Y Dios le habló a Jacob. Y Jacob hizo un voto ahí con Dios, ¿sí? Aunque tú hagas un voto con Dios, tú vas a vivir el proceso. Jacob no se había salvado todavía de lo que iba a vivir, ¿sí? Génesis 31, 1, 9 dice, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda su riqueza. ¿Qué están haciendo? Están mintiendo en contra de él, ¿sí? Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre.
y vuestro padre me ha engañado. Sí, queda como sorprendido, ¿no? Uno lo lee y dice, está sorprendido de que lo hayan engañado. Y ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no lo ha permitido que me hiciese mal. ¿Sí? Hasta ahí. Los hijos de Labán acusan a Jacob de tomarlo de su padre y Jacob huye de Labán con sus 2 esposas e hijos a Canaán, donde vivía su padre Isaac. Imagínate tú sales de tu tierra, de tu casa, pero has dejado ahí hecho añicos a toda tu familia. Les has mentido, les has robado, les has engañado, les has usurpado, has herido sus corazones. Aunque dice la palabra de Dios que Jacob ya tenía en su corazón volver, pero Dios le pide que vuelva. Hazme el favor y te me vas para casita. Imagínate si a ti y a mí, donde hemos hecho tanto daño, nos pide Dios que volvamos. ¿Con qué cara vamos a volver allá? Da vergüenza, ¿no? Da vergüenza. Uno dice, Dios mío santo, me va a tocar volver ahí. Pero aún así Dios no lo abandona. Jacob, en medio de sus fallas, es obediente a Dios porque él decide volver. Cualquiera de nosotros nos lo plantearíamos, cualquiera de nosotros no lo pensaríamos, o no sé si estaríamos tan dispuestos a dar la cara ante tanto mal que habíamos hecho, ¿cierto? Pero Jacob no, Jacob hizo caso. Pero entendiendo que Dios conoce nuestras intenciones y si de verdad estamos arrepentidos del daño que hemos ocasionado, de verdad dejamos que el proceso transforme nuestra vida de tal forma que pasamos a ser transformados a una nueva criatura. De verdad ahí hemos parado, hemos analizado y hemos pensado, ¿tengo que remediar todo lo que yo hice para volver y dar la cara? ¿O voy a volver así, con ese orgullo? ¿Cómo vamos a volver? Hay que parar en medio de lo que estamos viviendo y estudiarnos nosotros mismos para identificar cuáles son esas fallas que hemos cometido y que ahora mismo me están perjudicando porque es lo mismo que yo he sembrado, es lo que estoy recogiendo aquí. Entonces hay que parar, estudiar, analizar. ¿Qué pasa? ¿Qué hice? No, yo no hice nada. Yo soy muy bueno. Yo soy muy buena. Yo soy humilde. Yo le daba café a los pobres. Todo eso se le viene a uno a la mente cuando uno está en el proceso. Uno piensa que uno de verdad es bueno. Entonces, cuando yo llegué aquí a España, pues resulta de que mi prima me dijo a mí, Mariluz, esto es muy difícil. Y yo le dije, no pasa nada, yo estoy dispuesta. Y cuando llegué, mi trabajo, ella me dijo, tengo un trabajo en una clínica veterinaria. Y yo dije, secretaria. Todos sabemos que muchos de los trabajos que no hacemos en nuestro país nos toca hacerlos aquí. Cuando me dice, no, limpiando las jaulas. Ay, yo dije, papá, bueno, yo estoy dispuesta. Vamos a hacerlo. Y yo llego a esa clínica y me tocaba arrodillarme y limpiar las heces de los perros. Y yo me acuerdo que yo miraba al cielo y yo decía, Dios mío, ¿qué estoy pagando? Descarada. ¿Cómo que qué estás pagando? Yo no lo entendía. Como está Jacob hasta ahora, no lo entendía. Pero cuando yo entrego mi vida a Dios, cuando Dios empieza a transformar mi vida, el Señor un día, el Espíritu Santo, me lleva a esa pregunta, me lleva a ese momento donde yo estaba arrodillada limpiando las heces de los perros y me lleva a esa pregunta y me dice,
¿qué has hecho tú? Y empieza a traerme un poco de personas a mi mente, gente que yo había maltratado, que yo había humillado, que yo le había hecho mal, porque yo era tremenda. Y viene a la mente eso y a mí me entró un dolor. Yo dije, Dios mío, yo estoy siendo humillada y a mí me duele cómo se sintieron ellos cuando yo les dije algo feo, cuando los despreciaba, cuando mi padre se me arrodillaba. Hija, por favor, cambia, porque yo me le volaba hasta 3 días de casa. Cambia. Y yo veía a mi papá y yo decía, ay, pobrecito, pero yo estoy tan feliz. No notaba, no sentía el dolor, la desesperación de mi padre. Y yo ahí entendí, yo dije, claro, Dios, claro, tú me has traído para llevarme desde lo más bajo para yo poder aprender, para yo poder entender lo que yo había hecho y que tengo que ser transformada por ti, Jesucristo. Y lo entendí. Pues Mariluz llegó a casa. Tía, perdóneme. Papi, perdóneme. Mami, perdóneme. Y así sucesivamente. Pidiendo perdón. Porque entendí. No lo había visto, pero el proceso me ayudó a entenderlo. ¿Sí? Arrepintiéndome, bajando la cabeza para poder entenderlo, siendo humillados. Uno tiene que sentirse humillado. Eso no es que tú llegues, no, pues como yo ya lo entendí, pues me humillo y ya. No, tú tienes que sentirte humillado cuando tú vuelves a donde has hecho daño. Tienes que llegar arrastrándote. Arrastrándote, hablo en la parte espiritual, que tu corazón de verdad tenga un dolor, un sentimiento ahí de tristeza. Si en el proceso tú no estás triste, no lo estás entendiendo. Si no sientes dolor, no lo estás entendiendo. Pero si sientes dolor y sientes tristeza, gloria a Dios. Vamos para el punto número C. ¿Cómo nos sentimos ante las circunstancias y hemos entendido el proceso de Dios? ¿Cómo nos sentimos? ¿Sí? Génesis 31, 36. Génesis 31, 36. Entonces Jacob se enojó. Ah, ¿qué tal? Y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado? ¿Para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Descarado, Jacob. Ahí no lo había entendido. No lo había entendido. Imagínate tú, todo lo que has hecho acá y tú no entiendes lo que te están haciendo en ese momento. Es tremendo lo de Jacob. Jacob no entiende por qué Labán se ensaña con él. Parece ser que Jacob no ha tenido todavía una experiencia, un encuentro con Dios. Jacob envía mensajeros a su hermano Esaú, pero tiene temor que su hermano tome venganza, ¿sí? Porque se dirige hacia ellos con 400 hombres. Entiende que hay una razón por el que su hermano esté enfadado y se sienta vulnerable ante lo que pueda pasar, ¿sí? Jacob aquí todavía no ha entendido lo que está pasando. Y la prueba de eso es que se hace esa pregunta él mismo, como cuando yo me la hice. ¿Qué he hecho Dios para estar aquí humillada?
Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, ¿cómo me estoy sintiendo en este momento? ¿Estoy entendiendo el propósito de Dios? ¿Estoy entendiendo que la transformación de Dios, la transformación que Dios quiere en mi vida, es para desarraigar todo lo malo que yo hice aquí? Porque yo no puedo seguir como venía. No puedo seguir así, ¿sí? Pero viene el toque final para Jacob. Génesis 32, 22, 28. ¿Qué dice? Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él, un varón, hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Entendió que estaba ahí con Dios. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Cuando tú entiendes que has luchado con Dios, cuando tú vas ahí ante Dios y te humillas con Dios y duras horas o el tiempo que sea necesario luchando con Dios para que Dios te muestre y te revele lo que quiere contigo. Y tú de ahí sales cojo, como sea, adolorido, porque has luchado con el ángel de Dios y lo has entendido. Y es lo que le pasó a Jacob. Jacob tuvo que luchar con Dios. Y ahí es donde tenemos que llegar en todo ese proceso, en todas las circunstancias, en todo lo que nos ha pasado. Nosotros tenemos que ir y decirle al Señor, Señor, ¿por qué me ha pasado esto? Señor, mira esto, Señor. Y esperar hasta que Dios no nos responda. ¿Cómo es tu nombre? Pues ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Ahí hay una revelación del Dios vivo en nuestra vida. Y ahí es donde realmente empieza una transformación. Jacob entendió y volvió la transformación de Dios. Y Jacob entendió la transformación de Dios para su carácter, pero no solo para su carácter, sino para su vida espiritual. Y asimismo Dios lo bendijo en el encuentro con Esaú, y la evidencia de la transformación verdadera se reflejó en el final del proceso de Jacob. Génesis 33, 3, 4. Dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y lloraron. ¿Qué es lo que refleja que de verdad tú has entendido la transformación? Que llegaste humillado y que Dios iba delante de ti y que no pasaste vergüenza. Porque en esa época el hermano tenía 40 hombres y en esa época andaban con espada y ellos eran de cortar cabezas y todo. Y ese era el temor de él, pero Dios fue delante de él. ¿Por qué? Porque Jacob se humilló. Jacob se humilló. Y ahí ya estaba Jacob preparado ¿para qué? Para la bendición. Hasta que Dios no transforme nuestra vida por mucho llamado que tú tengas,
Si no estás preparado y no has entendido que debes de ser transformado tu carácter por Dios, no te va a dar la bendición, no nos la va a dar. Porque como dice Jesús, es echarle las perlas a los cerdos. Porque si no lo entendemos, no lo vamos a disfrutar. A través de sus esposas y de sus siervas, Jacob tuvo 12 hijos, quienes se convirtieron, 11 hijos, y con él se convirtieron en los patriarcas y la tribu de Israel. Mis amados, todo el proceso que nosotros vivimos es para bendición. Miren todo lo que era Jacob, lo tenía todo lo malo lo tenía. Pero Dios no lo despreció, Dios trabajó con él. ¿Para qué? Para transformar su vida. Y cuando estuvo preparado, se convirtió en los más grandes monarcas de Israel. Tanto así que le puso el nombre de su pueblo, del pueblo escogido por Dios, Israel. Mis amados, si nosotros estamos siendo transformados, si el proceso nos está doliendo, si sentimos esa tristeza en el corazón, vale la pena. Párate y piensa qué debes de hacer. Recordemos, primero, las circunstancias que Dios permite que vivamos es para moldear nuestro carácter. Segundo, es necesario parar y analizarnos y estudiarnos nosotros mismos e identificar. Y tercero, cómo nos sentimos ante las circunstancias si hemos entendido el proceso de Dios. Reflexión. Cuando entendemos y reconocemos que nuestro carácter debe ser transformado por Dios y permitimos que en el proceso, por muy duro y difícil que sea, ser obedientes y humillarnos ante Dios en verdad, estaremos preparados para ser esas nuevas criaturas y pasar de llamarnos Jacob a llamarnos Israel. La transformación del carácter termina si hemos tenido un encuentro con Dios. Mis amados, espero que esta palabra nos ayude a entender que todo lo que vivimos y las circunstancias que vivimos es el resultado de lo que hemos hecho, pero que eso lo va a usar Dios para transformarnos. Y si lo entendemos, Dios sacará oro de ahí, porque pasaremos a ser nuevas criaturas. Tendremos la oportunidad que tuvo Jacob de ser recibido por su hermano, de ser abrazado y de ser aceptado nuevamente por su familia. Mis amados, que Dios les bendiga grandemente.